¿Necesitas comunicar? ¿Buscas un espacio de expresión? Conéctate con tu audiencia a través de nosotros, Radio Núcleo 180. Somos un espacio de comunicación abierta e integral para nuestros comunicadores, oyentes, proveedores y colaboradores. Contáctanos al teléfono 55 76 78 03 23, escríbenos a contacto@núcleo180.com o visita nuestras redes sociales @radionúcleo180 y contrata ya tu espacio al aire. Comunicación con valor, Radio Núcleo 180. Desde Andalucía, saludos a Radio Núcleo 180. ¡Olé! Saudações do Brasil para a Rádio Núcleo 180. Uzbekistan'dan Radio Núcleo 180'ya kata salama etamiz. From California, hello and greetings to Radio Núcleo 180. Sean todos bienvenidos a este programa. Con paz en armonía. Un espacio de apoyo emocional y acompañamiento espiritual con la pastora Irene Medina. Aquí, en Radio Núcleo 180. Comenzamos. Hola, muy buenos días. Tengan todos ustedes. Qué gusto, qué alegría poder estar nuevamente en su programa Con Paz en Armonía. Nos alegra mucho que nos acompañen fielmente cada martes a las 11 de la mañana. Y antes de darle la bienvenida a las chicas, quiero decirles que ya estamos en YouTube, para que también nos puedan buscar y encontrar los programas ahí en YouTube. Le voy a pedir a Ceci ahorita que les dé la bienvenida y les salude, que les comente cómo es el proceso, no solo para darle me gusta, sino también para poder suscribirse. Así que nos van a poder encontrar en dos plataformas. Y esto nos da muchísimo, muchísimo gusto. Por ahí también hay algunos programas ya que están subiéndose a Spotify. También ahí nos van a poder encontrar, nada más que los programas de Spotify están desfasados todavía. Pero espero que prontamente tengamos la oportunidad de estar unificadas las tres plataformas para que ustedes en su comodidad puedan encontrar la que más prefieran. Así que bienvenidos todos. Chicas, ¿cómo están? Bendecidos, bendecidas, gracias a Dios. Bienvenidos todos y todas los que nos ven, nos verán en su momento dado de manera diferida. Bienvenida, hermana Gina, gracias siempre por mandarnos saludos de manera escrita. Bienvenidos todos aquellos que escucharán este programa que está hecho especialmente para ustedes. También les damos la bienvenida a Cabina, porque usted ha de saber que esto no es posible si es que Cabina no está moviendo los botones allá en su espacio para que usted pueda ver esta transmisión. De verdad, siéntase muy, muy, muy bendecido por estar hoy aquí con nosotros. Le damos gracias a Dios por los dispositivos que les ha dado, por el internet que les ha dado y sobre todo por su corazón tan dispuesto para escuchar lo que hoy Dios tiene para ustedes. Y vamos a invitar a todos aquellos que pasen por nuestra mente para compartirles este programa que pueda bendecirles y pueda alcanzar a muchos en el nombre de Cristo Jesús. Y pues bueno, también anda por aquí mi hermana Ceci, ahorita les va a dar todo el referente sobre la compartida, dirían por ahí, la compartida de, ¿verdad? Programas. Gracias por estar aquí. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Qué gusto tenerlos una vez más aquí con nosotros, acompañándonos. Para nosotros es un privilegio de verdad de parte de Dios que podamos estar sentadas aquí compartiendo con ustedes, aprendiendo
cada día un poco más de todo lo que el Señor nos enseña y que nosotras lo aprendemos primero. Y bien, pues si quieres irte a Radio Núcleo 180, ya estamos ahí en vivo en este momento, y te vas en Radio Núcleo 180 un poquito hacia abajo y luego en la primera ya estamos en vivo. Dale me gusta a la página, dale me gusta al programa, compártelo a todo, ahora sí que a diestra y siniestra, a todo el mundo, compárteselo. Y como decía la pastora Irene, ya estamos también en YouTube. ¿Cómo nos puedes encontrar en YouTube? Así, igual, Pastora Irene, con paz en armonía. Tú ponle con paz en armonía, inmediatamente te lo da, y ahí están los últimos programas, todos los programas que hemos tenido este año ya están ahí subidos, y vamos a estar subiendo todos los demás. Esperamos que a la brevedad posible podamos tenerlos ahí, y si tú quieres algún programa en especial porque dices, me gustó mucho, pero no me acuerdo cuándo fue, mándanos un mensaje, y ahí nosotros te ayudamos a encontrarlo, te lo enviamos, no te preocupes, todos están guardados. Y bueno, sé bienvenido, sé bienvenida. Gracias. Bien, pues seguimos con esta serie de esa pregunta tan complicada. ¿Hay remedio para mi dolor? Todos en algún momento de nuestra vida hemos experimentado sufrimiento, todos en algún momento de nuestra existencia hemos sido heridos, lastimados. Puede ser por rechazo, por abandono, por abuso, por maltrato y por una serie de cosas que han herido nuestro corazón y han traído marcas profundas en nuestra alma. Y sufrimos y llevamos ese dolor permanente en nuestro corazón. Estamos trabajando temas que tienen que ver con sanidad interior, que tienen que ver con esa salud del corazón, con esa sanidad profunda del alma, y que solamente Dios puede llevar a cabo. Por esa razón es que hemos ido muy despacio al trabajar estos temas, porque no queremos que sea una situación pasajera, no queremos que sea otro tema de sanidad interior normal que hayamos escuchado o visto en otro lado. Queremos que sea algo permanente, algo definitivo, algo que traiga una restauración profunda a nuestro corazón. Por esa razón es que oramos toda la semana por lo que vamos a compartir, oramos toda la semana por lo que tú vas a escuchar en el programa, preparamos el material, estamos en comunicación las tres para poder elegir exactamente los puntos a trabajar, porque anhelamos de verdad con todo nuestro corazón que todos, incluyéndonos, seamos sanados, seamos restaurados, seamos liberados de toda cadena de opresión, de toda atadura del pasado o atadura generacional. Oramos con todo el corazón que el Señor ponga aceite en nuestras heridas y nos permita ser hombres y mujeres totalmente restaurados, sanados, libres para poderle servir. Así que, bueno, hablábamos anteriormente de dos caminos. Hablábamos del camino de la venganza, el camino de la retribución. Me la hicieron, me la pagan. Y ese camino de la retribución trae unas consecuencias muy fuertes. Trae amargura, resentimiento, dolor, pero sobre todo esclavitud. Nos volvemos esclavos de nuestras malas decisiones y también de esas emociones tóxicas.
Pero el camino que nos ofrece el Señor Jesús es el camino de la sanidad, el camino del perdón. Y aprendiendo correctamente a perdonar, viene la restauración, viene la sanidad que trae como resultado final la libertad. Vivimos para Él, por Él, y Él nos hace libres. Por eso es que estamos tan, ¿cómo se puede decir?, tan atentas a que ustedes puedan comprender realmente lo que significa este proceso de sanidad en sus almas, en sus corazones, en su interior, de manera que todos podamos tener la bendición de optar por ese camino de perdón, ese camino de restauración, de sanidad y de libertad. Queremos ser libres, libres para disfrutar la vida que Él nos regala, libres para disfrutar de las personas que están cerca de nosotros, libres para que todos podamos de una u otra forma tener esa bendición de conocer a Jesucristo y vivir por Él y para Él. Así que, bueno, no sé, chicas, ¿con qué quieren que podamos comenzar? Pues con una pregunta, ¿no? Ok. ¿Usted al caso conoce cuáles son las heridas de su alma? Y podría decir sí, podría decir no. ¿No? Y algunos podremos decir que sí porque nos duele el corazón. Algunos podremos decir que no porque no sabemos qué hay en el alma, ¿no? Otros podremos decir no me había enterado, ¿no? ¿Qué es lo que el alma está herida? ¿O cómo se puede herir el alma, ¿no? Entonces, incluso realmente tengo alguna herida en el alma. Hay gente, y no puedo decir habemos personas, porque no, yo sí sé que mi alma está herida, que tiene ahí algunas cosas en las que estamos trabajando, pero hay quienes dicen, no, yo soy buena, a mí nada me ha hecho daño ni nada me pasa. Lo que hace la gente no me interesa. Y yo digo, ¿sí será? O sea, ¿sí será que no tiene ninguna herida? Pero bueno, este programa nos va a ayudar a identificar, a descubrir. Las heridas de nuestra alma. O a veces las sabemos y las conocemos, pero pensamos que pueden ser muy dolorosas al tratarse o a exponerlas delante de Dios porque la herida es tan grande. Sí. Y el volverla a tocar pareciera que nos va a generar un mayor dolor. Así es. Cuando es un momento para sanarla, sí va a doler, pero es para que cicatrice. Ok. Para que no esté ya más abierta, expuesta. Pero vamos a descubrirlo juntos. Sí, en alguna ocasión en una de las clases que la pastora dio en la licenciatura de Consejería Bíblica y Salud Mental, estábamos pues en una materia que ya se había dado y una persona dijo, pues yo ya tomé esta materia, ya me voy, pero había estado llorando durante la clase. Entonces al final de la clase ella me dijo a mí, yo ya no voy a volver a entrar a esta clase. Y le digo, ¿por qué? Y me dice, ¿por qué quieren que me duela? ¿Por qué me traen a algo que me está doliendo? Y dije, uy, ya no dije absolutamente nada, pero pude descubrir que ella tenía heridas que no eran sanadas, pero que tampoco quería en ese momento ser confrontada con ellas para sanarla. Sé que es una mujer que ha buscado sanar sus heridas y que en el nombre de Jesús ya haya sido sanado eso que tanto le dolía, ¿no? La verdad nos haga libres. Amén. Muchas veces pensamos que el tiempo es el que cura las heridas, ¿no? Cierto. Y decimos, ¿para qué? O sea, dejemos todo esto al tiempo y en su momento el tiempo sanará este dolor. Uh-huh. El problema es que las heridas del alma son como las heridas del cuerpo.
No atiendes una herida y esa herida inmediatamente se infecta. Se vuelve un lugar que atrae bacterias, atrae microbios, atrae todo aquello que pueda dañar al cuerpo. Y es increíble que dice uno, es que se me infectó, no sé cómo se me infectó. Pues es que hay microorganismos en el ambiente, en el aire, y a veces, aunque tengamos cuidado con esa herida, si no la desinfectamos, si no le pusimos un antiséptico, de todos modos, aunque hayamos tenido ciertos cuidados, se va a infectar. Y en el alma es igual. Claro. Nuestras heridas están abiertas, están a la intemperie, y pues cualquier cosa las detona. No sé si se han fijado cómo a veces reaccionamos, y no digo reaccionan las demás personas, reaccionamos todos, en el sentido de que algo dijo alguien, algo hizo alguien, de lo más normal, de lo más natural, pero para nosotros fue una ofensa. Para nosotros fue algo que nos dolió o nos molestó. Y la otra persona puede decir, ¿pero qué hice? ¿Qué dije? Y a veces te dicen, no es lo que dices, sino como lo dices. Más bien yo diría, es como tú lo captas. Es como para ti va dirigido. Porque si es algo de lo más natural o de lo más normal, qué casualidad que solo a ti te hace daño, o solo a ti te duele, o solo a ti te molesta que la persona lo haya dicho como lo dijo. ¿Por qué? Porque hay una herida abierta, hay un dolor profundo, y es como, no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo he escuchado de mucha gente que dice, cuando te lastimas un dedo chiquito del pie, siempre te pegas en el mismo lugar. Siempre te lastimas el mismo pobre dedo y resulta que pues es tu dedo y se supone que tú lo cuidas. Nadie te pone la mesa, nadie te pone la pata de la silla. O de la cama. O de la cama. Eres tú y es tu pie y es tu dedo y tú lo sigues golpeando. Entonces decimos, válgame, necesitamos aprender a descubrir, a identificar esas heridas del alma para poder trabajar con ellas, para dejar de estar echándole la culpa a las demás personas de lo que nos duele, de lo que nos pasa, de lo que nos sucede. Pero, ¿sabes? Algo interesante que tenemos que tener en cuenta es que el deseo del enemigo es herirnos, lastimarnos. Recuerdan que hablamos la semana pasada y dijimos que las obras del diablo son robar, matar y destruir. Esas son las obras del diablo. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que todo lo que tenga que ver con el pecado, con la enfermedad, con la muerte, el Señor Jesús vino para deshacer eso completamente y traer perdón de pecados, restauración, sanidad en el cuerpo, en el alma y en el espíritu, y vida abundante y vida eterna. Así que el enemigo no descansa, él va a estar tratando bajo todas las circunstancias de lastimarnos o de evitar que nuestras heridas puedan sanarse, pero esto no va a suceder. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús está aquí para traer sanidad, libertad, perdón, vida y todo lo bueno que Él tiene en su mano para dar para nosotros. Así que la sanidad interna por medio de la palabra y del Espíritu Santo es la única que nos puede hacer libres. No hay otra forma. Discúlpenme, aún no quiero ofender ni a psicólogos ni a psiquiatras,
pero la verdad es que ellos no pueden traer una sanidad profunda al alma. De hecho, ni los consejeros cristianos, ni los pastores, ni los ministros pueden traer esa sanidad profunda al alma herida. Eso solamente lo hace el Espíritu Santo a través de la palabra. Por esa razón es que necesitamos tener a la mano las escrituras, porque en ellas encontramos la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de Jesús. Así que vamos a hablar de algunas de estas heridas del alma y de cómo podemos ser libres. Y la primera que vamos a hablar es acerca del orgullo. Sí, el orgullo es una herida, la sabemos porque en el Edén fue originada, ¿no? A través de Satanás precisamente, quiso ser mayor y superior que Dios. Pero vamos a ver qué dice el orgullo en cuanto a la psicología, ¿no? Empecemos con definiciones, ¿no? Para que veamos qué dice la psicología, para que luego veamos qué dice la palabra sobre el orgullo. Y bien, pues la psicología dice que el orgullo, pues para empezar, no es una enfermedad. O sea, los psicólogos podrían decir que ni siquiera tiene una afección y por lo tanto, pues no es diagnosticada y no genera patología alguna. Pero, ¿qué dice la Escritura? El orgullo, como lo vimos en el fariseo que estaba orando a Dios y diciendo, yo ayuno, yo diezmo, yo aquello, y no como este publicano, ¿no? Y ahí vemos en su oración el orgullo que empezaba a emerger de él. Sin cambio, el publicano pedía misericordia porque se reconocía pecador. Y ahí vemos la humildad de esta persona, la cual dice Jesús que se fue ya justificada a su hogar por haber reconocido su calidad de pecador, ¿no? Pero bien, el orgullo, el rencor y la amargura, pues son esas heridas esenciales que lastiman nuestra alma y nos impiden tener comunión con Dios. Y por eso es que vamos a empezar a hablar del orgullo para que podamos tener paz con Dios, podamos tener esa comunión con Dios en esas áreas donde posiblemente esté esa herida del orgullo, porque no estoy diciendo que no la tengamos, ya a través de Cristo la tenemos, esa comunión, pero hay algunas áreas en nuestras vidas a causa de estas heridas que pues nos impiden recibir esta sanidad por todo lo que ya habíamos comentado, ¿no? Y bueno, la consejería bíblica nos enseña que estos sentimientos y actitudes son obstáculos que nos alejan de la gracia de Dios y nos impiden experimentar ¿qué? La plenitud de la vida que Él nos ofrece. No sé si a ustedes les ha pasado, a usted que nos está mirando, que dice, ay, ¿por qué no puedo andar como el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, ¿no? Allá haciendo señales, milagros y prodigios y demás, o andar en esa plenitud de gozo, como dicen algunos cantos. Posiblemente es por estas heridas del alma que no lo vivimos, no lo ponemos tangible porque no nos hemos expuesto al quirófano de Dios. Así lo voy a llevar hoy, ¿no? Porque creemos que ya está sanado, o porque creemos que no necesita antiséptico, o porque no hemos visto que tal vez sí hay orgullo en nuestro ser. Y voy a seguir hablando del orgullo. El orgullo, vamos a ver en el Salmo 51, 16, 17, cómo es la actitud de David en este salmo en cuanto al orgullo. Dice, ¿por qué no quieres sacrificio que yo lo daría? Si te ofrezco holocausto, no lo aceptas. Sacrificio es para Dios un espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No lo desprecias tú, oh Dios. El orgullo tiene raíces complejas, muy, muy complejas. Y aquí vemos cómo David dice, yo puedo dar, hacer mi esfuerzo y holocaustos y darte todo lo que está a mi mano, pero eso a ti no te impresiona. Claro. Sino mi corazón contrito y humillado, mi espíritu quebrantado, reconociendo en humildad que tú eres Dios, que necesito de ti y que estoy afligido y menesteroso y he pecado en contra tuya. Y ahí viene toda la oración, ¿no? Ya me iba a poner a orar ahorita. Pero vemos cómo esas raíces tan complejas del orgullo están tan ocultas que tal vez usted y yo a veces podemos pensar, no, en mí no hay orgullo,
yo soy muy humilde. ¿Y sabe? Hay falsa humildad. También el orgullo se disfraza también de falsa humildad. Pero vamos a seguir viendo qué son estas raíces. ¿Quisieran ver esas raíces? Sí, claro. Estas raíces del orgullo empiezan con ese pecado original. La Biblia enseña que el pecado original, es decir, la desobediencia de Adán y de Eva, trajo al entorno la tendencia del orgullo y la autosuficiencia. Desde entonces, la humanidad ha luchado contra la tentación de exaltarse a sí misma en lugar de buscar la gloria de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos estado tentados el día de hoy a hacer nuestra propia voluntad, a levantarnos de la cama y empezamos como Marta a hacer todos nuestros quehaceres y de repente, mi devocional, la alabanza, ¿A qué horas? ¿A qué hora? O otros nos vamos a esa falsa humildad, ¿no? Y empezamos como religiosos, ¿no? No, ya me paré y voy a hacer mi devocional antes de desayunar y antes de hacer todo, aunque esté el chiquero a mi alrededor. Sí. Entonces equilibrio. Vemos los extremos, ¿verdad? Vemos extremos entre una Marta y una María, pero es parte del pecado original. Por eso es que nos congregamos, ¿verdad? Es por eso que somos un cuerpo para poder estar en ese balance y Dios nos ayude a estar en ello. Esa es una de las raíces. Hay otra raíz, la necesidad de validación. Esa es muy interesante. ¿Me sigo? Sí, adelante. Entonces ya identificamos la raíz del pecado original. La raíz de la necesidad de validación tiene que ver con que el orgullo surge de una profunda necesidad de validación y aprobación. Es decir, que nos estén confirmando que somos muy valiosos, ya sea porque nos veamos bonitos, porque somos inteligentes, porque somos autosuficientes. Porque hacemos muy bien algo. Y ahí estamos buscando la validación. Cuando la persona no encuentra esa validación o no encontramos esas validaciones en Dios o en relaciones saludables, podemos buscarlas en esos logros o en esas posesiones o adquisiciones o estatus social, y lo que nos lleva a la arrogancia y a la vanidad. Entonces, esta es otra raíz. Habría que preguntarnos, ¿por qué hago lo que hago? ¿Para qué lo hago? ¿Para quién lo hago? Para tener ese título, para tener esa palmadita, para tener ese elogio. ¿Y cómo termina nuestro día? Tal vez con ese vacío, porque no tenemos esa validación de parte de Dios directamente, ¿no? Y la buscamos en los demás. Cuando no nos la dan, creo que el vacío se hace más grande, ¿no? Eso sucede mucho con los papás, cuando los padres buscan hacer cosas por sus hijos y los hijos nunca les agradecen. O los hijos buscan agradar a los padres sacando buenas calificaciones, siendo bien portados, obedientes, y los padres nunca les dicen una sola palabra de validación. Cierto. Entonces dicen, ¿para qué lo hago? No tiene caso, no vale la pena que yo esté esforzándome si no voy a obtener esa palabra de mi mamá, de mi papá, que me diga que es bueno lo que hago, que soy una buena persona, que soy una persona que hace muy bien las cosas, etcétera, ¿no? Por otro lado, creo que esta situación de la validación es precisamente eso, una necesidad profunda de un alma orgullosa. Y a veces decimos, pero si soy la persona herida, ¿cómo es que me están diciendo aquí que yo soy la persona orgullosa? Bueno, pues una persona orgullosa busca validación. Una persona orgullosa siempre está tratando de ser independiente de Dios. Han oído a personas decir, no metas a Dios en esto. Estamos hablando de otro tema. No metas a Dios en esto. Pero si Dios está metido en todo, ¿cómo es que podemos pensar que lo vamos a sacar de una conversación o de un asunto o de un lugar cuando Él está presente en todos lados? Claro. Pero es gente que quiere actuar independiente de Dios, quiere actuar
totalmente fuera de esa dependencia de la que hemos sido creados. Hemos sido creados para ser dependientes de nuestro Dios. Amén. Y bueno, esa necesidad de validación a veces se vuelve tan intensa que si no me lo reconocen, entonces ya no lo hago. La pregunta es, como dice Edith, si yo verifico mis motivaciones, analizo mis motivaciones, ¿lo hago para que me lo agradezcan? Uh-huh. ¿Lo hago para que me lo reconozcan? ¿Lo hago para que otros tomen en cuenta? ¿O nos vamos al otro extremo? Personas que hacen todo para ganarse el cariño de alguien. Y se sacrifican y pagan, compran, dan, llevan, traen, suben, bajan y todo con la intención de que alguien los quiera. ¿Y sabes qué es lo más triste de todo? Que todo el mundo se da cuenta que a veces le ven a esas personas el signo de pesos en la frente, nada más para eso, para que les dé, les ayude, les otorgue, les cuide, les supla, pero realmente no hay un afecto, lo que hay es un interés. Acaba de subir usted un Ay, sí, muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, sí, ay, no sé cómo se llama esto, en el Facebook subió un artículo. Un artículo uh-huh. que habla acerca de este tipo de personas, ¿no? Que buscan en las demás personas que nos den, ¿no? Y de alguna manera eso no valora a la persona que da y solo se le busca justo porque da. Entonces, ay, qué fuerte. Y se convierte al final en una obligación. Y la persona de la otra persona. Y la persona que recibe se vuelve una persona exigente. Uh-huh. Y si ya no recibe lo que antes se le daba, ahora se vuelve contra la persona que tanto le dio o tanto le ayudó. ¿Por qué? Pues porque ya no le da. Y eso va hasta para Dios, ¿eh? Sí. ¿Cuántas personas buscan a Dios que les dé, que les dé, que les dé? Y buscan a Dios por lo que les da. Y el día que Dios dice no a algo, ese día se pelean con Dios. Sí. Ese día se enojan con Dios. ¿Cómo es que no me lo vas a dar? ¿Por qué no? Me he portado bien, he hecho todo bien, te sirvo, te busco, hago mi devocional, doy mi ofrenda, mis diezmos, participo en la iglesia, en algún ministerio. ¿Cómo es que Dios no me va a dar lo que yo le estoy pidiendo si tiene la obligación de dármelo? Porque Él dijo que todo lo que yo le pidiera, Él me lo daría. Uh-huh. Y si no me lo da, bueno, entonces Él está mal. Él tiene que corregir algo, ¿sí? Más que yo. Uh-huh. Entonces, ¿sí? son esas cosas que dice uno, wow, qué fuerte. La necesidad de validación, Paz, como pregunta Lago, ¿se puede disfrazar de esa religiosidad? Sí. Claro que sí. Se disfraza de religiosidad porque de alguna forma es como esa manera de querer a través de las cosas de Dios. Tú lo veías ahorita con el ejemplo del fariseo y el publicano. ¿No? ¿Qué hacía el fariseo? Se regodeaba de todo lo que él hacía bien. Y todo eso tenía que ver con su religión. Uh-huh. Su religión. Y su religión tiene que ver con hacer todo lo que él decía que hacía. Entonces, dentro de esta situación de religiosidad, es un orgullo que se maneja ahí. Es que yo no soy como ese pobre publicano. Sí, y pareciera que somos muy devotos, ¿verdad? Muy devotos, que estamos entregados, pero ahí está disfrazado, ¿no? El orgullo y esta validación
de esta necesidad de validación y que es a causa de que, pues, esa caída. Recordemos que al no tener ya contacto con Dios, al habernos separado por el pecado, perdimos esa necesidad de amor, de aceptación y de validación. Y que una vez que salimos del huerto del Edén, empezamos a buscar cómo llenar esos vacíos y esas necesidades. Y esta necesidad de validación, pues la buscamos a través de las obras. El amor también a través de las obras, sacrificándonos de más. La aceptación, ¿no? La seguridad a través de las cosas que compramos o que hacemos con nuestras propias manos. Y al final del día terminamos vacíos hasta que nos encontramos con Cristo Jesús, ¿verdad? Hasta que nos encontramos con Cristo, el cual nos llena todo y nos hace saber que en Él tenemos esa identidad, que somos amados y aceptados no por lo que hacemos, sino por lo que Él hizo en la cruz, por lo que su Padre permitió que Él hiciera en la cruz para tener más hijos y aceptarnos por ese sacrificio y tenernos seguros en el hueco de su mano porque ahora somos hijos. Y nos valida como a Él lo validó. He ahí mi hijo en el cual tengo complacencia. No había hecho ningún milagro, nos comentaba nuestra pastora Jesús. Sí, todavía no había iniciado siquiera su ministerio, no había hecho nada. Y ya estaba. Y ya era confirmado, validado. Sin embargo, en esta parte de la necesidad de validación, vemos la parte de que vimos primero, la parte del pecado de Adán y Eva, y ellos, una de las cosas que se suscitaron a consecuencia de eso fue justamente el rechazo. Y el hombre, la necesidad de ser validados, ¿no? Entonces, es consecuencia del pecado, o sea, es una parte más del pecado, esa necesidad de ser validados. Creo que tenemos que ir a los pies del Señor y preguntarle, Señor, ¿qué tanto el día de hoy yo estoy buscando la validación en otros e incluso en ti mismo, ¿no? ¿Qué tanto lo estoy haciendo? Yo todos los días le digo al Señor, Señor, mi corazón es engañoso, necesito que me digas dónde están mis cosas que no te agradan, aunque parecieran que son fallas, muy buenas, ¿no? Uh-huh. Cierto. Otra de las cosas que tienen que ver con el orgullo es el miedo a la vulnerabilidad. Uh-huh. El orgullo se convierte en un mecanismo de defensa para protegernos cuando nos sentimos vulnerables o cuando sabemos que lo que está pasando o va a pasar nos genera dolor. Las personas inseguras se sienten siempre amenazadas. Son personas que tienen un temor enorme de ser lastimados, de ser heridos, y por eso hacen una fachada de arrogancia para ocultar esos miedos y esas debilidades. Qué triste es que una persona con temor no sea capaz de decir, es que eso me causa miedo. Uh-huh. En cambio, en lugar de decir eso, se porta de una forma arrogante, grosera, insensible con los demás, cuando todo mundo sabe que esa acción o esa reacción tiene que ver con el miedo, con el temor, con la inseguridad. Uh-huh. Yo creo que si fuéramos honestos y supiéramos demostrar nuestra vulnerabilidad, alcanzaríamos mayor apoyo, mayor, no sé cómo llamarlo, mayor cuidado de otras personas por nosotros. Pero la arrogancia hiere, lastima, ofende, aleja
a las demás personas. Yo siempre les he dicho, cuando una persona grita es porque tiene miedo. O sea, ese es un hecho y no lo digo yo. Está comprobado que las personas que más gritan o que levantan la voz cuando discuten o cuando le gritan a otra persona en un tono de voz alto, son personas que tienen miedo, pero tienen miedo a ser vulnerables y por esa razón piensan que levantando la voz, que gritando, se va a esconder ese temor. La otra persona no se va a dar cuenta del miedo que tiene. Entonces, tenemos que tener cuidado con esto de la vulnerabilidad, la necesidad de la validación y del pecado original. Tenemos que ser muy, muy cuidadosos con esas cosas, porque eso es lo que produce en nosotros el orgullo. Y vamos a ver cómo se manifiesta. Ceci, ¿cómo se manifiesta el orgullo? Híjole, el orgullo se puede manifestar de diferentes formas y algunas pueden ser muy sutiles y otras no tan sutiles. Ahorita hablaba La Paz de que el miedo, ¿no? El miedo, y pueden tener mucho miedo o ocultar el miedo y tratar de ocultarlo y gritar. Y esa no es una forma muy sutil. Sin embargo, algunos ejemplos comunes de esto es la soberbia, ¿sí? El sentirme más que todos, ver a la gente más hacia abajo, creer que yo soy más que cualquiera, eso es soberbio. No todos somos iguales, unos con más situaciones que arreglar que otros. Otros con menos situaciones aparentemente, pero también las tienen. Y bueno, la soberbia es algo muy, muy fuerte que se tiene que arreglar, que ver. Y cuando yo veo que hay soberbia en mí, para no aceptar las cosas que están a mi alrededor, no, yo puedo con eso y con más. No podemos. Sin Cristo no podemos con eso ni con nada. Entonces, esa es una de las manifestaciones del orgullo. Otra es la vanidad. El ser vanidoso, yo soy tan bella, tan hermosa, lo que yo hago es tan perfecto, no tiene ningún problema de ninguna índole, y los que hacen los demás, pues no, y pues nos referimos incluso a otras personas peyorativamente, con desdén, con desprecio. Sí. Entonces la vanidad es otro. La autosuficiencia, el creer que yo lo puedo todo, ya lo había mencionado ahí con la soberbia, pero esa parte de la autosuficiencia tiene que ver con lo que yo creo, y creo entre comillas, que puedo hacer, porque te das cuenta que no puedes hacerlo. Puedes llegar a niveles económicos muy altos, pero también así descender. Puedes tener la gran familia perfecta, pero también así la puedes no tener. No eres perfecto, no soy perfecta, y el que creamos que somos autosuficientes, eso es una manifestación de orgullo. Siempre necesitamos de otros para estar bien. Hace un momento lo mencionaba la pastora, necesitamos a la gente que está a nuestro alrededor para poder incluso saber si vamos por el buen camino, ¿no? Siempre va a haber alguien que te diga, y sabes, yo valoro más eso en mi vida cuando alguien me dice, Cecilia, creo que estás mal, vas mal por ese camino, por esto. Y yo valoro más eso que a que me aplaudan todo el tiempo, porque aplaudir todo el tiempo a veces no sabes si es real o no. Y otro muy importante también que se ve todos los días, la envidia. La envidia es otra manifestación de orgullo. Cuando yo envidio el carro, la casa, lo que tiene alguien más, la carrera, la postura. Hace no mucho tiempo yo me di cuenta que yo envidiaba algo de una persona. Cuando yo me di cuenta que estaba envidiando eso de esta persona, yo dije,
a ver, ¿por qué? O sea, no tienes ninguna razón para hacerlo. ¿Quieres lo que esta persona tiene? No, pues la verdad no. Entonces, ¿por qué le envidias? ¿Por qué envidias eso? Y sabes, yo me fui hacia atrás, paré literal, ¿sí? Le pedí perdón a Dios y le dije, Señor, no me permitas vivir esto. No me permitas envidiar algo que ni siquiera es envidiable, porque eso es lo peor del asunto. O sea, ¿puedes envidiar un gran carro? ¿Por qué? ¿No tienes carro? ¿Tienes una bicicleta? ¿Tienes una moto? O tienes 2 piernas. O tienes 2 piernas. Ujú. Lo tienes Pues sí. todo. Tienes lo que necesitas. No necesitamos envidiar nada. Un buen día me doy cuenta que los domingos vas a una plaza y todas las familias están ahí y yo iba sola y yo decía, ¿por qué yo no tengo familia? Eso hace muchos años, ¿eh? Y de repente te das cuenta que envidias y dices, no, a ver, espérate. Hoy disfruto de mi soltería, de la soledad que tengo cuando estoy así, sola, con Dios. Hablo con Él, tengo más oportunidad de hablar. Trato de sacar lo mejor de eso y dejar de envidiar a algo que, pues, puede ser que tenga o que no tenga, pero francamente no hace falta como para envidiar algo, ¿no? Claro. Esos son algunas de las manifestaciones: soberbia, vanidad, autosuficiencia y envidia. Ahora, ¿cómo lo combatimos? ¿Cómo podemos combatir el orgullo? Porque estamos hablando de las cosas que nos impiden llegar a la libertad y nos impiden reconocer las heridas y ser sanados. ¿Cómo combatimos el orgullo? Bueno, la Biblia nos habla mucho de muchas formas y nos da muchos consejos prácticos para que podamos combatir el orgullo y nos muestra principios muy claros para ejercitarnos en la humildad. Y bueno, vamos a hablar de algunos. Yo te voy a decir el primero. ¿Cómo podemos combatir el orgullo? Reconociendo nuestra necesidad de Dios. Ese es el primer paso para destruir el orgullo. Cuando nosotros reconocemos que necesitamos a Dios y que necesitamos aprender a depender de Él, nosotros vamos por el camino de la humildad, porque el orgullo siempre nos va a llevar en sentido opuesto a la humildad. El orgullo nos dice, no necesitas de nadie, no necesitas de Dios, no necesitas de nada. Tú tienes todo en ti mismo para salir adelante. Mira introspectivamente y ahí vas a encontrar todo lo que te hace falta para que tú puedas salir adelante. Error enorme. Entre más miramos hacia adentro de nosotros, más nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de buscar a Dios, de tenerlo cerca, cerca de nosotros, de estar con Él. Alguien decía, un filósofo importante, llegó a decir, Dios es el bastón de los cobardes. Dios es el bastón en el que se recargan todos los que tienen miedo, todos los que no son capaces de salir adelante solos, de luchar por sí mismo. Y la pregunta sería, ¿será verdad? ¿Será que podemos reducir a Dios a un bastón en el cual nos podemos simplemente apoyar? Dios es Dios. Nos guste o no nos guste, lo creamos o no lo creamos, lo aceptemos o no lo aceptemos, Dios siempre seguirá siendo Dios. Así que una de las principales cosas que podemos hacer para combatir el orgullo es reconocer la necesidad que tenemos de Dios. ¿Sabes por qué? Porque simplemente mirar a nuestro alrededor y ver todo lo que tenemos
nos recuerda que todo es un regalo de Dios. No somos autosuficientes. Hay gente que dice, ¿cómo que no soy autosuficiente si todo lo que tengo lo he trabajado y yo lo he ganado? ¿Y quién te ha dado la salud? ¿Quién te ha dado la sabiduría? ¿Quién te ha dado las fuerzas? ¿Quién te ha dado El aliento de vida. la misma vida, las capacidades, todo? ¿Quién te lo ha dado? O sea, eso viene de Dios. Pero fíjate qué curioso, no sé si a ustedes les ha tocado ver, chicas, gente tan autosuficiente, tan segura de sí misma, tan incapaz de reconocer y de agradecer nada a Dios. Cuando se topan con una situación que va más allá de sus capacidades, que está más allá de sus fuerzas, se enojan con Dios. Se enojan con Dios. ¿Por qué me quitaste la salud? ¿Por qué me quitaste a mi hija o a mi hijo? ¿Por qué me quitaste el trabajo? ¿Por qué me quitaste mis propiedades? ¿Por qué me quitaste? Y mira, te voy a decir que aún las propiedades, tarde o temprano, la persona puede sentirse autosuficiente como para volver a amasar otra fortuna si es que la perdió. Pero perder un ser querido, perder la salud, perder algo que de verdad la ciencia, el ser humano dice, no se puede, ya no hay nada que hacer en este punto. Ahí la persona reconoce que todo viene de Dios y entonces se enoja con Dios por no darle o permitirle seguir disfrutando de lo que ha disfrutado siempre. Esas son cosas como absurdas, ¿no? Y sin embargo sucede. Ahora, la humildad comienza con la aceptación de nuestra fragilidad y la necesidad de la gracia divina. Eso es algo importante. Necesitamos aprender a reconocer que necesitamos de Dios y necesitamos de su gracia, que somos débiles, que somos frágiles, que no lo podemos todo, que tenemos capacidades, sí, tenemos habilidades, sí. Es más, Dios nos ha dado dones y talentos. Y qué lindo, pero todo, en todo y por todo dependemos de Él. Y no sabes qué maravilla es aprender a depender. Uy, sí. Te quitas tantas cargas de encima, muchas cargas. Y empiezas a confiar y a depender y a decirle, tú eres Dios. Tú eres soberano, tú eres todopoderoso, tú eres eterno, eres sublime, eres maravilloso. Y Señor, tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y Señor, lo que tú hagas, como tú lo hagas, estará siempre bien, estará perfecto. Lo que tú dices siempre estará correcto. Lo que tú decidas siempre será lo mejor. Por eso es importante empezar a creer en esa dependencia. Hay que buscar la humildad. ¿Y sabes por qué? Porque la humildad no es una debilidad. No. Es la fuerza que nos va a permitir crecer y avanzar, crecer y aprender. Nos esforzamos por aprender a ser humildes de corazón cuando reconocemos nuestras limitaciones y valoramos las fortalezas de los demás. Esta humildad nos ayuda a aceptar las críticas, a aprender de nuestros errores, a decir me equivoqué en lugar de decir la culpa es tuya o tú tienes la culpa de que yo haga esto o de que yo no haga esto o tú me haces enojar. Yo siempre he dicho qué fuerte es que una persona le otorgue el control de sus emociones a otra,
como para que le suba el volumen, le baje el volumen, le haga enojar, le haga llorar, Feliz. le haga... O sea, qué poderosa puede ser esa persona, pero no es que la persona sea poderosa, es que la otra persona le dio todo el poder para que pudiera manejar las emociones del otro. Así que necesitamos aprender a la humildad. La humildad nos va a ayudar a ser receptivos cuando alguien nos diga que hicimos algo mal. Nos va a ayudar a aprender de nuestros errores y nos va a ayudar a servir a los demás. Ahora, algo que todos tenemos que aprender es a practicar la gratitud. ¿Sabían ustedes que la gratitud es un antídoto contra el orgullo? ¿Quieres vencer el orgullo? Aprende a ser agradecido. Y yo te voy a decir algo, quizá al principio no lo digas de corazón. Sí, yo sé. Quizá al principio no lo hagas porque te nace, porque no te nace. Pero, ¿cómo podemos hacer esto? Hace muchos años, y creo que ya lo compartí, aprendí de cómo formar este tipo de rasgos de carácter y de cualidades, de virtudes en nuestra vida, cuando son cosas que nos pide Dios y que no queremos hacerla o no se nos da, no nos nace. No nos nace perdonar, no nos nace ser humildes, no nos nace ser agradecidos, no nos nace regocijarnos. Todas esas cosas que Dios nos pide no nos nacen, no se nos dan. Pero ¿cómo podemos aprender eso? Y alguien decía, mira, esas virtudes que vienen de parte de Dios, de su gracia, de su espíritu, es como cuando tú pones un castillo, un muro, estás en construcción y tienes que poner un muro, un castillo. ¿Qué es lo que el albañil hace? Primero pone las varillas bien entretejidas, las pone del grosor, la altura, la separación necesaria según el tipo de construcción que está haciendo. Y luego pone unas tablas horrendas, ¿sí? Afuera de donde están esas varillas, donde va a quedar el castillo, sí se llaman castillos, ¿verdad? Sí, en construcción. Sí, okay. El castillo, columna. Ajá, la columna, sí. Entonces las clava bien esas tablas y ya las ha usado en otros lados, por lo tanto están feas. Están gastadas, están incluso con hoyitos de los clavos que utilizó antes. Y entonces cuando ya tiene perfectamente bien estructurada esa varilla por dentro y bien estructurada esa caja, ese cajón con tablas feas por fuera, ¿qué hace? Bate la mezcla, el cemento, la grava, la arena y no sé qué más llevan esas cosas. Agüita. El agua, lo tiene ya todo mezclado, todo listo. Y luego, con unos botes enormes, sube un andamio, ¿sí? Una escalerita que pone, con el bote aquí y ¡fum! Lo vacía en ese cajón que se formó, hasta que se llena. Y todavía le pega por afuera, ¿no? Para que caiga bien la mezcla. Le mete algunas, no sé, varillas o algunas cosas para que no queden bolsas de aire adentro. Y cuando él está seguro de que ya está, lo deja reposar por 3 días, una semana, dependiendo. Y cuando él está listo, que cree que ya ese castillo, esa columna, ya fraguó el cemento, empieza a quitar las tablas. ¿Y qué tenemos a la vista? Una columna resistente. Pero el proceso no fue sencillo. Cuando algo no te nazca, pon las varillas de la palabra.
Pon ahí lo que dice Dios que tenemos que hacer, ponlo bien establecido. Y luego empieza a ser agradecido, por ejemplo, que estamos hablando ahorita de la gratitud. Empieza a decir gracias. No te nace, pero ya salió de tu boca. Muchas gracias. Y todavía lo sientes falso, ¿verdad? Sí. Y no, dices, híjola. Y quizás hasta los demás se puedan dar cuenta de que lo estás haciendo con más mucho, fuerza que de ganas, con mucho esfuerzo, pero de repente se vuelve algo más fácil, se vuelve algo más natural. Y es entonces cuando el Espíritu Santo tiene que quitar las tablas feas de lo que hacíamos a fuerzas por obligación, por aprender a hacerlo. Y resulta que ya es una virtud, que ya se volvió algo real, algo sólido, algo verdadero. Ahí es donde nosotros nos damos cuenta que hicimos un buen trabajo, aunque nos costó trabajo. Así que practica la gratitud, porque la gratitud nos va a ayudar a apreciar a las personas que tenemos cerca y nos ayudará a apreciar lo que tenemos también. Otra característica del orgullo es que no valora lo que otros hacen por la persona o no valoras lo que otros hacen por ti. Piensas que es obligación de las personas. Y sabes, nadie tiene la obligación de estar ahí para ti. Nadie tiene la obligación de apoyarte. Nadie tiene la obligación de amarte. Nadie tiene la obligación de estar ahí para ti. Nadie. Valora lo que tienes. Valora lo que tienes. Porque cuando no lo tengas, entonces vas a sufrir. Por eso, practicar la gratitud ayuda. Cuando aprendes a decirle a la persona, agradezco tanto esto que haces, es tan valioso para mí esto que haces, el que estés aquí, el que yo pueda contar contigo. Gracias, gracias, porque esto es muy, muy valioso, muy importante para mí. Y esto nos lleva a la siguiente cosa, que es el aprender a servir a los demás. El servicio es una forma práctica de matar el orgullo. ¿Quieres matar el orgullo? Sirve. Sirve a los demás. Cuando nos enfocamos en las necesidades de otros más que en las nuestras propias, es fácil olvidarnos de nuestra importancia para darle importancia a las demás personas. El servicio nos va a ayudar a desarrollar compasión, humildad y empatía. Y la otra cosa importante es que vamos a aprender también, para luchar contra el orgullo, el confesar nuestros pecados. Confesar nuestros pecados a Dios es básico y elemental, pero también hay que aprender a confesar nuestros pecados a los demás, porque es un proceso de humillación. No estoy hablando de la confesión en el confesionario, ¿sí? No me estoy refiriendo a la, ¿cómo se llama? A la Iglesia Católico Romana que practica la confesión. No me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo al que podamos reconocer nuestros errores y buscar el perdón. Eso nos libera del orgullo, porque el orgullo pesa mucho y nos ayuda a abrir nuestro corazón a la gracia de Dios. Cuando hablamos con otra persona y le decimos, creo que me equivoqué, hice esto mal con tal persona, dije esto mal con tal persona, hice esto incorrecto con tal persona, me pasó esto, estamos confesando un error, una falta. Y esa persona, si verdaderamente nos ama, nos va a decir, ve a pedir perdón,
Ve a arreglar eso, confiesa la verdad, di lo que tienes que decir, haz lo que tienes que hacer. Esas son las personas que nos convienen cerca. Son las personas que debemos tener siempre cerca de nosotros. Amén. Porque nos van a ayudar a que podamos contarles nuestras fallas y nos van a hablar sin ninguna condición de quedar bien con nosotros, nos van a decir las cosas como son. Ahora, esto es con el orgullo y mira, lo estamos tratando pero tan velozmente. No podemos meternos a profundidad a trabajar cada una de estas cosas. Pero bueno, yo te repito, ¿cómo podemos combatir el orgullo? Reconoce la necesidad que tienes de Dios. Busca ser humilde, practica la gratitud, aprende a servir a los demás y aprende a confesar los pecados. Primeramente a Dios y después a los demás. Pero el orgullo no es el único problema. Tenemos problemas con el rencor también. ¿Qué pasa con el rencor, Ceci? Cuéntanos. Híjole, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el rencor? Primero vamos a hablar acerca de lo que dice el diccionario de lo que es el rencor. Y el rencor es un resentimiento arraigado y tenaz hacia una persona, hacia alguien. Tiene sinónimos como amargura, malevolencia, enemistad, odio, malicia y bueno, así varios más. Pero el rencor generalmente, muchas veces, comienza cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos lastima. O cuando nos sentimos ofendidos, porque muchas veces la persona ni siquiera la intención es lastimarnos u ofendernos, sin embargo nosotros así nos sentimos. A mí apenas me pasó hace no mucho con una de mis hermanas que me decía, es que yo quiero que se haga esto. Le digo, mira, yo le digo, negra, mira negra, yo lo voy a hacer por darte gusto a ti. Uy, se sintió muy ofendida, muy ofendida. Me dijo que eso la ofendía, que le parecía que era algo que yo le faltaba al respeto. Y yo no lo hacía por eso, sino simplemente por darle gusto. Entonces aquí vemos que a veces lo que nosotros decimos no es por ofender, pero la otra persona lo toma de esa manera. Y con el tiempo, si no se arreglan las cosas, en este caso yo sí fui con mi hermana cuando supe que la ofendía, le dije, hasta caminé así de rodillas con ella, le digo, perdóname, no es mi intención es que te amo y que quiero que tú estés a gusto. Y con el tiempo esto se hace dolor, se vuelve ira, y afecta cómo vemos a la otra persona. En este caso podría ser cómo ella iba a verme a mí o cómo me ve a mí si es que ella no ha resuelto esta parte, ¿no? De no tener rencor por cuestiones que se dijeron que no fueron las intenciones reales, pero bueno, así se tomó. Y lo peor del asunto es que el enojo ha pasado y nosotros todavía andamos ahí con todos los pensamientos. Yo digo que andamos rumiando y albergando oscuros pensamientos, sentimientos negativos hacia la otra persona. Sin embargo, ¿qué nos dice Dios? O sea, ¿qué nos ha enseñado Jesús? Jesús nos enseñó que si queremos que Dios perdone nuestros pecados, debemos estar dispuestos a perdonar a los otros, a los que han pecado en contra de nosotros. Lo vemos en Mateo 6:15. Y Dios espera que superemos los rencores y que perdonemos a los demás. También necesitamos obtener información sobre cómo perdonar a los demás cuando es difícil. Hemos hablado en muchas ocasiones acerca del perdón
Y hemos dicho que perdonar no quiere decir olvidar. Perdonar quiere decir que yo me voy a quitar esa carga de encima. A veces nosotros andamos rumeando ahí el pensamiento de es que me dijo, es que esto, es que aquello, y hacemos que nuestro corazón tenga raíces ahí de amargura, de rencor, de todas esas cosas, y se hace un arbolote enorme de tal manera que algo pasa en mí y en mi corazón que yo ya no, ni siquiera puedo estar contenta. Esto es algo que nosotros tenemos que hacer, perdonar, porque es fácil. Y a veces no es tan fácil, es difícil. Y Pero yo podemos creo, hacer lo mismo, ¿no? De la columna. exacto. Podemos exacto, hacer lo mismo con el perdón, aprender a perdonar, perdonar. lo podemos hacer igual. Así es. Porque no es un sentimiento, el perdón es una decisión y Así cuando yo es. decido perdonar, lo sienta o no lo sienta, se lo merezca la persona o no se lo merezca, es una decisión mía. Y por lo tanto, yo debo de empezar a actuar y a comportarme de acuerdo a la decisión que he tomado. Sí. Y bueno, creo que eso es algo muy interesante. Gracias, Ceci. ¿Cómo podemos superar el rencor, Edith? ¿Qué podemos hacer para superar el rencor? Hemos visto que hay como algunos procedimientos, algunos pasos. Sí, al igual que el orgullo hay que reconocerlo. Si no lo reconocemos, pues obviamente no vamos a tratar esa situación. Si no se reconoce, no existe. Exactamente. Otra forma de superar el rencor es el comprender verdaderamente de dónde procede esa su naturaleza, y Ceci ya nos acaba de decir de dónde procede, ¿no? De una herida a través de la ofensa, a través de esa interpretación. Y bueno, al ser el rencor una emoción tan compleja que surge como cuando nos sentimos tan heridos o tratados injustamente, esa es la palabra clave, cuando usted y yo nos sentimos que fuimos tratados injustamente, en ese momento el rencor se alberga y hace de las suyas. Entonces ahí identificamos cuando algo nos parece injusto, no darle paso al rencor, sino ponerlo en las manos de Dios y Él obrará. Puede manifestarse en forma de ese resentimiento con ira reprimida o pensamientos recurrentes sobre esa ofensa, como bien decía Ceci, ese rumiar de pensamientos. Y bueno, el reconocer el rencor implica ser honestos, como ya había comentado también nuestra pastora, con nosotros mismos y admitir que lo estamos experimentando. Esa es una realidad. Es más fácil decir me hicieron, no hiciste, a reconocer me sentí agraviado, pero ¿por qué me sentí agraviado? ¿Qué punto tocó para que yo me sintiese tan resentido, no? No es la persona, sino el punto que tocó que no hemos trabajado. Y muchas veces negamos o minimizamos nuestros sentimientos porque por miedo a parecer débiles, nuevamente ahí viene la otra parte del orgullo, ¿no? O por pensar que el tiempo lo solucionará. Y sabe, esas son cosas que nos lleva a usar un mecanismo de defensa que es la evasión y la negación. Y eso no lo va a solucionar, al contrario, lo va a agravar. Entonces el ignorarlo no es una alternativa, sino el reconocer ese efecto negativo que tiene nuestra mente, que tiene nuestra persona y con las personas que nos relacionamos. Pero ¿qué dice la Biblia? Ella nos anima a ver en Efesios 4, 31, versículo 32, que dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Nuevamente, el perdón es una de las soluciones. En el orgullo fue la gratitud, aquí es el perdón. Otro es reconocer el peligro espiritual que tiene el rencor. Yo creo que eso nos podría así como no darle más entrada. En primera carta de Pedro 3:7 dice: vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y Efesios 4, 25, 27 dice: por lo cual,
Desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Vemos que son obras de la carne y debemos buscar el arrepentimiento y debemos decidir perdonar. Y leemos en Lucas 6:36, sed pues misericordiosos. Ahí está, perdón, misericordia. Como también vuestro Padre es misericordioso. Y reemplazar los pensamientos negativos por pensamientos bíblicos, como en Colosenses 3:13, versículo 15 también, que dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Nuevamente aquí, la gratitud. Entonces, ¿cuáles son algunas de las herramientas que pueden ayudarnos a reemplazar los pensamientos negativos por pensamientos del reino? Pues lo estamos viendo. Es estudiando, meditando qué dice la Biblia acerca del perdón, acerca de la misericordia, acerca de identificar ejemplos básicos sobre el perdón y orar por la ayuda que solamente Dios nos puede dar para ser libres del rencor. Amén. Wow. Pues sí, mucho de esto ya lo hemos trabajado en otros programas. Hemos hecho mucho hincapié, mucho énfasis en algunos de los puntos. Quizá por esas razones que ahorita vamos un poco rápido, pero si tú quieres poner en práctica cada uno de estos puntos, te invitamos a que veas, por favor, el programa, vuelve a verlo, vuelve a escucharlo, toma nota de las citas bíblicas, toma nota de las cosas de las que estamos hablando y haz las recomendaciones, lleva a cabo las recomendaciones que te estamos indicando para que puedas ir avanzando en este proceso de sanidad. Otra de las cosas que necesitamos es aprender cómo podemos ser libres de la amargura. Ahora, la palabra de Dios dice que la amargura es un pecado que puede tener graves consecuencias. En Hebreos 12:15 se nos advierte que esas raíces de amargura pueden impedir que alcancemos la gracia de Dios y, sin querer queriendo, contaminamos a muchos. Dios quiere que su pueblo aprenda a vivir en paz, en gozo, en amor y en santidad, no con amargura. Mira, las heridas del alma, las cosas, situaciones, eventos que nos acontecieron desde el vientre de nuestra madre hasta la edad que tenemos ahora, se convierten en heridas graves, en heridas profundas, pero Dios quiere que a nosotros aprendamos a vivir en libertad. Él quiere sanar, curar, restaurar, vendar, coser esas heridas, de manera que nosotros podamos ser totalmente libres de todos estos pecados. Él quiere que seamos libres del rencor, libres del orgullo y también quiere que aprendamos a ser libres de la amargura. ¿Por qué? Porque la amargura es un fruto de la carne que nos esclaviza y la amargura es contagiosa. Podemos estar amargados y amargarle la vida a los que están cerca de nosotros. Los contagiamos de esa amargura o nos dejamos contagiar de esa amargura. Es uno de los pecados más comunes, más peligrosos y más perjudiciales, y yo diría de los más contagiosos. La amargura puede comenzar primero con la falta de perdón. Cuando no hacemos a un lado las ofensas que otros cometen contra nosotros. Pero ¿sabes qué? Que la Biblia nos dice que la amargura no es algo que crece espontáneamente, sino que es como una enfermedad infecciosa que se introduce en un cuerpo sano.
¿Has tenido alguna infección con la que has luchado por mucho tiempo? ¿Cuándo fue que empezó? Quizá ni te acuerdas, quizá ni te des cuenta. Quizá solo recuerdes cuando los síntomas empezaron a darte problemas, pero no fuiste consciente en realidad la mayoría de las veces en qué momento te contagiaste o en qué momento te enfermaste. La amargura nos convierte en personas indeseables. La amargura nos convierte en personas sarcásticas, en personas déspotas, en personas agresivas. La amargura nos convierte en malas personas. Cualquier expresión de estas características que acabo de mencionar es un pecado contra Dios y son características, repito, de la carne y no del espíritu. ¿Dónde encontramos las obras de la carne? Vaya usted a Gálatas capítulo 5 versículos 19 al 21 y ahí va a encontrar manifiestas son las obras de la carne y viene toda la lista. Y más abajito viene las obras del Espíritu, que son el fruto del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo podemos o con qué armas podemos combatir esta amargura tan indeseable en nuestra vida? Bueno, el Señor Jesucristo nos dice que tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros, es decir, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, etcétera, etcétera. Tenemos que concentrarnos en las cosas de arriba, tenemos que poner la mirada en las cosas celestiales, tenemos que ver cuáles son las fortalezas y las debilidades de nuestro temperamento para trabajar en eso, para no dejarnos vencer por estas emociones tóxicas. Tenemos que buscar las cosas de Dios, tenemos que buscar las cosas de arriba, tenemos que buscar al Señor. De esa manera es que vamos a poder ser personas conforme al corazón de Dios. Y bueno, ¿cómo podrías resumir, Edith, estos puntos que acabamos de ver en este programa? Pues bueno, vamos a recordar que las heridas del alma tienen que ver con herida de orgullo, herida de rencor y herida de amargura. Uh-huh. Esas tres cosas hacen que nuestra alma esté herida y al identificarlas, pues nos va a permitir poder combatirlas. Pero recordemos que el orgullo, cuando nos centramos en nosotros mismos, nos ciega a nuestras propias fallas y nos impide reconocer nuestras necesidades de Dios y de los demás. El rencor y la amargura, por otro lado, nos atan al pasado, envenenando nuestras relaciones y nos roba la paz interior. Y la Biblia nos llama a abandonar estas actitudes, invitándonos ¿a qué? A adoptar la humildad, el perdón y la gracia. Ahí están las palabras claves para combatir estas tres heridas. La humildad en cuanto al orgullo, el perdón en cuanto al rencor y la gracia en cuanto a la amargura. Wow. Y bien, ¿qué vamos a obtener? Pues una verdadera liberación, que va a comenzar con actos de voluntad que vienen de parte de Dios y ya no nuestra voluntad, al reconocer nuestra necesidad de cambiar y pedir la ayuda de Dios para hacerlo. Porque a veces lo hemos hecho por nuestras propias fuerzas y no vemos resultados. Pero cuando entramos en oración y permitimos que Dios examine todo esto y reconocemos que hay orgullo en mí, reconozco que hay rencor, que hay amargura y lo expongo ante Dios, Él viene y restaura, sana, consuela y nos libera. Y a través de su Espíritu Santo podemos ser transformados soltando ese orgullo, dejando atrás el rencor y sanando la amargura que se haya enraizado en nuestros corazones. Y ahorita me estoy acordando de la historia de Noemí,
A veces tenemos muy, muy agarrado los hechos que nos han generado amargura, como en el caso de Noemí, se quedó sin esposo porque se murió en una tierra que no era su tierra, se le murieron los hijos, solo le quedaron las nueras. Y una se regresa. Eso, exacto. Y una la vuelve a abandonar. Ahí veo, ¿no? La parte de que tal vez Noemí tenía ese problema de abandono, ¿no? Que no supo cómo superarlo y ahí vino la amargura. Pero gracias a Dios, una de sus nueras se va con ella y pues se convierte y bueno, usted lea Ruth. Es una historia hermosísima. Y ahí se va a dar cuenta cómo la amargura se combate y Noemí vuelve a ser Noemí, no Mara. Y bueno, este proceso requiere de humildad, es decir, que necesitamos reconocer que necesitamos ayuda, de arrepentimiento y un deseo sincero de caminar en el amor y la verdad de Cristo. Cuando nos liberamos de estas cargas tan pesadas, experimentamos una renovada libertad en Cristo Jesús, un corazón limpio y una vida más plena y rica en las relaciones saludables. Amén. La sanidad interna que resulta de una liberación nos lleva a vivir en paz, gozo y una mayor intimidad con nuestro Dios, reflejando ¿qué? Su amor y gracia a todos los que nos rodean. Amén. Bien, pues antes de pasar a nuestra cápsula de gimnasia cerebral, no quisiera que termináramos este segmento sin antes poder orar. Yo quiero invitarte a que analices tu vida, que revises si hay orgullo, si hay rencor o si hay amargura. Estas tres cosas envenenan nuestro corazón, envenenan nuestra alma. Son pecados que se contagian. Y yo no sé si ese pecado lo generaste tú sola o solo, o no sé si es un pecado que alguien te contagió. Y tienes que aprender a discernir, a tener cuidado de no dejarte contagiar por este tipo de cosas. Que el Señor sea el que esté al pendiente de ti, de tu vida. Y yo quiero invitarte a orar. Ahí donde estás, por favor, cierra tus ojos. Ahí donde estás, trae a tu memoria esas heridas. ¿Hay orgullo? ¿Hay soberbia en tu vida? Con alguna de las características que acabamos de mencionar, ¿se ha manejado, se ha manifestado en ti el orgullo, la soberbia? Habla con Dios, pide perdón al Señor y dile que te ayude a corregir esa situación. Busca la palabra y ahí donde Dios te lleve en su palabra, esa palabra atesórala para ti. Si hay rencor, si hay amargura, ponlo en las manos del Señor. Pon en las manos del Señor ese dolor. ¿Quién te causó ese dolor? Perdona. ¿Quién te ofendió, te lastimó tan fuertemente que creó en ti esa herida de tu alma, esa herida profunda de tu corazón? Deja que sea Dios el que traiga a ti esa restauración. ¿Por qué? Porque el Señor quiere devolverte su paz y quiere que aprendas a abandonar esas actitudes incorrectas. Que el Señor traiga a tu vida la oportunidad de vivir en humildad, en perdón y en gracia, para que te liberes de esas cargas pesadas y puedas aprender a experimentar una vida más plena y relaciones más saludables. ¿Sabes? Los demás no tienen la culpa de tu problema. Los demás no tienen la culpa de tu situación. Los demás no tienen la culpa de lo que estás pasando o pasaste.
Trata a la gente con amor, con gratitud, porque están ahí para ti, porque están ahí contigo. Y deja que sea Dios hablando a tu vida, trabajando en tu corazón a través de su Espíritu Santo, devolviéndote la paz, el gozo y esa mayor intimidad con Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, pedimos que sea tu Espíritu Santo moviéndose en medio de nosotros, trayendo a cada uno de los que estamos escuchando este programa o estamos en esta cabina, una revelación plena de tu palabra. En el nombre de Jesús pedimos que tu Espíritu Santo, oh Dios, nos ministre. Queremos deshacernos, Señor, de la soberbia y del orgullo. Queremos aprender, Señor, a ser como Jesús, humildes. Queremos aprender a ser agradecidos. Señor, quita de nosotros ese orgullo, ese rencor y esa amargura que se han anidado en nuestros corazones. Hoy queremos entregártelas. Y aunque no nos nazca hacerlo o decirlo, hoy vamos creando, Señor, columnas fuertes de estas virtudes en nosotros, aprendiendo a hacerlos con paciencia y ejercitándonos en ello. Gracias por este tiempo en el que nos has hablado. Gracias por este tiempo en el que estás trayendo sanidad a nuestro corazón, sanidad a nuestra alma. Gracias por esa oportunidad que nos das. Sabemos que este proceso no es instantáneo, que es algo que se debe trabajar día tras día, pero con tu palabra y con tu Espíritu Santo lo hemos de lograr para glorificar tu nombre, para engrandecer tu nombre. Gracias por tu fidelidad y por tu amor. Gracias porque nos enseñas cosas buenas a través de este programa. Gracias porque este programa es un tiempo de compañerismo, de unidad, de apoyo los unos con los otros. Gracias, Señor, porque esta fue la razón de que existiera este programa con Paz en Armonía. Nos has permitido, Señor, llevar a la gente que nos escucha, Señor, un acompañamiento emocional y un apoyo espiritual en sus vidas, así como lo has hecho en nuestras vidas. Te damos la gloria, Señor. Sigue trabajando en nosotros. Ayúdanos, Señor, a desechar el orgullo, el rencor y la amargura. Permítenos ser humildes, permítenos aprender a perdonar y a vivir en tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Ah, qué rico, ¿verdad? No sé cómo te sientas, pero la verdad es que cada vez que estamos en la presencia de Dios, viene una paz. Viene su presencia como un bálsamo a nuestras vidas, trayendo tantas cosas hermosas y tanta bendición. Queremos saludar a quienes nos han acompañado en el programa. Queremos saludarte y también queremos dejarte este tiempo de oración para que Dios bendiga tu vida. Chicas, ¿me ayudan con las personas que nos han mandado algún saludito o algo? Pues yo solo tengo algunos porque no sé qué pasó aquí en mi chat, pero tengo a Israel Morales. Hola, buenos días, bendiciones. Gina Galindo, muy cierto, Dios siempre está justo, a tiempo en todo momento y tiempo. Amén. Claudia Rubio, excelente día, que Dios las bendiga, hermosas mujeres de Dios, a todo el equipo de Radio Núcleo y al público en general. Guadalupe Calderón, buen día a todos, les bendice, Dios les bendice, gracias por su tiempo. Gina Galindo, amén. María Elena Pájaro, Dios les bendiga, muy buen tema, felicidades. Dan BL, creo que también pasa cuando
no hay perdón para uno mismo, es como si nosotros mismos nos pusiéramos un grillete en el pie para no avanzar con facilidad. Wow, sí, eso es una realidad. Edgar Manzano, amor, gozo, paz y santidad. Eso es lo que Jesús nos ofrece. Sabias palabras, mi pastora. Julia Hernández, así es, la palabra nos enseña a perdonar hasta 70 veces 7. Es cierto, a veces se hace una bola enorme de nieve, pero sí se puede ser libres. Me pasó hace poco tiempo y hoy me encuentro en ese proceso y recordar eso que dice el Señor, ya se me fue, del perdón unos a otros, me ha servido mucho, y pedir a Dios que nos permita ver a esa persona como Él la ve, pero el solo hecho de no querer que se formen en mí raíces de amargura me motiva a perdonar más a esa persona. Es todo lo que tengo. Yo tengo a Marisol Vergara. Muy buenos días, bendiciones, salud, Calixto. Sí, Dios trajo paquete completo, somos sanos en Él. Amén. Su palabra nos trae sanidad. Israel Morales, creo que ya lo mencionaste. Claudia Rubio, también. Lupita Calderón, Yuli Palacios, Gina, Dan BL. Lili también está viendo el video desde España. Dios te bendiga, hija. Dan BL también. Edgar, saludos. Julia. Lupita Calderón, Edgar, María Espinosa, muchas gracias, bendiciones para ustedes. Luz Calixto desde Temascalcingo, bendiciones igualmente, saludos para todos por allá. Creo que son los que yo tengo. ¿Tienes a alguien más, Edith? Espinosa Jazmín, Grisel Jiménez también nos mandan saludos. Cintia Martínez Sanguiano, Marcela Razola, Berenice Ruiz y ya los que ya habían mencionado ya. Ajá. Pues si alguien nos faltó, por favor. Dan BL nos pregunta que si este programa ya está en YouTube. No, en un rato más se sube a YouTube. Se está pasando luego que terminamos, ¿verdad? Sí, si quieres buscarlo, no sé, después de las 3 ya está ahí seguramente. Para que también lo puedan compartir. Creo que ya nos pasamos. Ya, son 20. ¿Qué vamos a hacer con la cápsula? ¿La dejamos para la semana que entra? Yo creo que sí. Bueno, yo no sé si usted ha estado haciendo sus ejercicios. Yo sí, yo quiero mantenerme muy, ¿cómo se dice? Muy sana en mi cerebro, con mi mente. Y bueno, aquí voy con el ejercicio que nos dejaron la semana pasada. Se me hace muy fácil. Me parece muy rico y bueno, hágalo consciente y inconscientemente. Usted permita que su cerebro se ejercite. Gracias por acompañarnos. Espero que el Espíritu Santo haya llegado a tu corazón trayendo lo que Él prometió, sanidad, bendición a tu vida y restauración. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos próxima semana. Continuamos con esta serie, no te la pierdas. Nos vemos. Bye. Bye. Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Nos vemos la próxima semana por Radio Núcleo 180.